todos los lugares. Pero la pantalla. Bendecido a todos los hermanos que la están escuchando en estos momentos, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que esta hermosa palabra que nuestro Padre amado nos va a entregar el día de hoy sea de provecho para su espíritu, lo reconforte, abra su mente, sus ojos, sus oídos, lo llene de gracia, de amor, y dar las gracias por su hermosa palabra, la obra maravillosa que hizo hacia nosotros. Sí. Y dar las gracias por la obra maravillosa que hizo en nuestras vidas, de haber dado su vida en la cruz, siendo él el cordero ofrendado y pagando con su carne para que nosotros podamos entrar a este hermoso reino que es la Israel celestial, por medio de hacer morir su carne, dándonos a entender que ya nosotros no tenemos que hacer nada porque él ya pagó, no por obra ni por sacrificio ni nada de eso, y sobre todo porque él nos hizo libres. Gracias a él somos libres. No hay nada ilícito para nosotros. No quiere decir que nosotros estemos haciendo lo malo, no es así, pero sí, independientemente, a veces el ser humano comete errores, pero somos libres, andamos con la cabeza en alto. Si cometimos alguna vez alguna falta o cometimos un error atrás, él los perdonó y lo ha hecho un nuevo ser en el espíritu, y él ya no ve esta carne ya. Él ve lo interior, nuestra alma, nuestro espíritu. Porque al creer en él, nuestra carne murió con él. Y ahora revivimos solo en el espíritu. Sí, va a llegar un momento que esto va a volver a la tierra nomás. Y no va a hacer nada. Pero lo que vale es nuestro espíritu. Y sobre todo, creer que él quitó el pecado del mundo a través de su muerte. Amén. Y que él resucitó en el espíritu, y eso es lo que vive hoy en día. Y también no juzgando, el bautismo ya no tiene validez porque su bautismo es su palabra, lo que él hizo, ni haciendo cadena de oración, ni ayuno, porque al hacer el ayuno solamente estás maltratando tu cuerpo. Amén. Haces sufrir tu cuerpo y a la vez sufres tú también. Y bueno, dar de nuevo gracias, la maravillosa obra que hizo, su amor misericordioso en nuestras vidas, porque él lo hizo por amor. Y dice en una parte que amó tanto el mundo que él dio su vida, envió a su hijo. Amén. Y la palabra de hoy en día va a estar en Romanos 7:7, y dice: el pecado mora en mí. Yo voy a leer un par de versículos. ¿Quiere decir algo? Y Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos? Pues la ley es pecado. Pregunta si es que la ley es pecado. En ninguna manera. Y después dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Y aquí qué nos está diciendo? Nosotros conocimos el pecado porque la ley no hizo que conociéramos el pecado al conocer lo malo. Y hubo un tiempo antes de que fueran entregadas, la gente no tenía entendimiento ni discernimiento sobre lo malo y lo bueno, hasta que fue entregada la ley. Y el 7:8 dice: más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, tomando la oportunidad por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y cuando dice que sin la ley el pecado está muerto, ahí fue cuando Jesucristo cumplió la ley, cuando él vino.
cuando hizo todo lo que en ese tiempo los sacerdotes, la gente hacía. Cuando guardaban el sábado, entonces él fue el único que la pudo cumplir, y hasta su muerte ahí terminó la ley. Hoy en día ya no tenemos ley, porque él ya pagó y nosotros no tenemos que hacer nada. Y también voy a acotar Romanos 7:11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Como nadie pudo cumplir la ley, todos ellos iban para muerte. Su espíritu, su carne. Pero hoy en día, como dije anteriormente, con lo que hizo Jesucristo en la cruz, ya no hay muerte ya, porque revive el espíritu. El espíritu es el que edifica a través de él. Sí, Señor. Y si nuestra carne está muerta, nuestro espíritu está vivo. Y cuando Él nos ve, Él no ve esta carne, no ve lo malo que hicimos, Él ve nuestro interior, porque se refleja Él mismo en nosotros. Amén. Porque si creemos en Jesucristo, ¿quién vive en nosotros? Cristo. Cristo, amén. Dios. Y dejo al hermano Miguel que va a decir esta hermosa palabra sobre la ley, Señor. sobre la carne y sobre nuestros miembros, que muchas veces la persona quiere hacer lo bueno, pero su carne quiere hacer lo malo, pero Sí, Señor. es todo eso lo que nos quedó debido a que cayó Adán en esos años. Así que dejo al hermano Miguel y que sea de gran provecho esta hermosa palabra. Buen día a todos los bendecidos, Amén. a los que han estado escuchando esta palabra. Sí, Señor. Y no a mí, Sí, Señor. porque yo soy un hombre que tiene debilidades como cualquiera de ustedes. Porque esta es la naturaleza que nos quedó, para que el hombre pueda manifestar la fe. Para que sea manifestada la fe. ¿Cuál fe? Aquella fe que nos entregó nuestro amado Jesucristo allí en el Calvario, que Él nos justificó con una sola ofrenda y nos hizo perfecto para siempre. Y la fe es un don de Dios, como lo dice allí en Efesios 2:8, que por gracia fuimos salvos, mediante la fe. Y este no es de nosotros, sino un don de Dios, para todos aquellos que dicen que tienen fe, que algunos tienen fe más que otros. No, Dios dice que nos hizo perfecto para siempre, a todos los santificados. Todos estamos delante de su presencia. Hermana Cintia, dígelo así. Todos nosotros, Dios, los que creemos en este pacto que hizo Jesús, porque la religión viene apostatando de la fe. Todos apostataron, todos mezclaron la gracia con rudimentos, con tradiciones, volvieron a tomarse de la letra, de la ley, del judaísmo, como nos habla allí en Gálatas, como nos habla en Hebreos 5:11, como nos habla en Hebreos 6:1, como nos habla en los Corintios, que la iglesia, todos se juzgaban, porque si hoy en día vemos, toda la religión está en la apostasía y todos se juzgan, uno del otro. Una iglesia juzga a la otra y la otra juzga a la otra, un hermano juzga a su hermano, la hermana juzga a su prójimo, y todo está todo así, porque está escrito. ¿Dónde está escrito? Allí en 1 Corintios 13 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Por qué? Porque la religión trae todo aquello, como estaban en los Corintios, se juzgaban unos con otros,
contiendas, divisiones, ira, enojo, envidia, celos, contiendas, todo aquello. ¿Ah? Viene cuando el hombre se desliga de la gracia. ¿Por qué? Porque al desligarlo de la gracia nos toma el control de nuestra mente el viejo hombre. ¿Ah? ¿Y cuál es el viejo hombre? La naturaleza que nos quedó a nosotros. Por eso hoy en día vamos a hablar de este mensaje, de su palabra, no la mía. Porque a lo mejor yo quisiera que todos escucharan. ¿Ah? Pero no, aquí es Dios quien llama. ¿Ah? No es del que quiere ni del que corre, sino de su misericordia. Él es el alfarero. ¿Ah? Y somos barro en sus manos. Y Él pone este tesoro en los vasos de barro. ¿Ah? Como nos enseña aquí, nos va a enseñar el Señor. ¿Ah? ¿Por qué? Como hablaba nuestra hermanita aquí, Cintia, que más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, dice. ¿Ah? Produjo en mí, dice, ayuda a sus hijas, toda codicia. Toda codicia. Que sea, el pecado se tomó de esta ocasión de la ley, porque la ley, como era espiritual, no pudo con la carne, no pudo, ¿cómo podríamos decir? Trabajar, no pudo convencer, no pudo. ¿Ah? Mientras el hombre estaba en la ley, todos cumplían. ¿Ah? Por eso cuando vino aquel joven rico, le dijo a Jesús, Padre bueno. Jesús dice que se dio vuelta, porque al decir Padre bueno, le conocía. Entonces Jesús se dio vuelta y dijo, ¿quién me ha llamado bueno? Padre bueno. Porque pensó que él lo conocía, pero nadie le conoció. ¿Ah? Nadie le conoció. Por eso Jesús se dio vuelta y dijo, ¿quién me llama Padre bueno? Porque pensó que a lo mejor alguien lo conocía. Y aquel varón le dijo, ¿qué haré para seguirte? Dijo. Le dijo, ¿has guardado mis mandamientos? Sí, todo desde chico. Sí, Señor. Aquel joven había guardado todos los mandamientos. Sí, Señor. Le daba de comer a los pobres, a las viudas, a los mendigos. Daba el diezmo. Sí, Señor, amén. Ayunaba. Hacía oraciones. Guardaba el sábado. Dice que los guardaba desde chico. Pero era un cumplimiento que él hacía. Amén. ¿Ah? Él le cumplía la ley, pero su corazón dice que estaba lejos de Dios. Sí, Señor. Todo aquello tenía en su corazón lejos. Como hoy en día, la religión cumple. ¿Con qué cumple? Con muchas cosas. Con las obras de la carne, ¿ah? Porque se han vuelto a tomar de la obra, de la carne. Se han vuelto a tomar de las tradiciones, de los rudimentos, han vuelto a la lecha. Sí, Señor. Dijeron, todo el mundo carismático, todo el mundo pentecostal, todo Israel, los israelitas, todo el mundo está abajo, una apostasía. ¿Por qué? Porque todo el mundo hoy en día anda conforme a la letra, bajo rudimento, bajo cumplimiento. Que no hagan esto, no toquen esto, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, como nos habla allí en Colosenses 2:20. Todos se fueron tan cegados, y todos negando el verdadero pacto que hizo Jesús allí en la cruz. Con sus sellos lo niegan cuando están en sus fiestas allí, embriagándose y pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo, negando el verdadero pacto que hizo Jesús allí en el Calvario. Porque Jesús dice que tomó un cuerpo de humillación nuestra, dice, ¿ah? Para venir, dice, a dar, como nos habla allí en Romanos, ¿ah? 15:8, dice, pues os digo, dice, ¿ah? Que Cristo vino a ser siervo, dice, de la circuncisión, ¿ah? Vamos a leer. Pues os digo que Cristo Jesús vino A ser siervo de la circuncisión. Amén. Para mostrar la verdad de Dios. Amén. ¿Ah? Para confirmar las promesas. Para confirmar las promesas, dice, hechas a los padres, dice. Amén. ¿Ah?
echa a los padres, Abraham, Isaac, Jacob, la promesa, ¿ah? Que él era el que había de venir, Gloria a Dios. ¿ah? Porque Abraham dice que lo vio, ¿ah? Vio ese día, dice. Jesús dijo, vio ese día, ¿ah? Y lo vio en su hijo Abraham, porque Dios le dijo que le daría un hijo y en él serían benditas todas las naciones del mundo, dice, en él. Y esta era la bendición que venía por medio de ese linaje que era Jesús. Gloria a Dios. Dios manifestado en carne tuvo que venir y tomar un cuerpo de humillación. ¿Ah? ¿Por qué humillación? Porque Dios, la ley, que ese espíritu, no trataba con esta carne, con esta inmundicia. Gloria a Dios. Porque esta carne estaban todos los atributos del pecado, de la maldad. ¿Ah? Señor. En esta carne se manifestaba el hombre animal, ¿ah? El hombre perverso, el hombre de iniquidad. Y todo Señor. estaba en esta carne. Amén. ¿Ah? Por eso que dice que no había ni uno bueno. Sí, No hay Señor. nadie que haga lo bueno, no hay ni uno. Dice. Sí, Señor. Nadie le dio cumplimiento a aquella ley. ¿Mm? Por eso dice que en Hebreos 2.14 dice, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, dice, hermana y hermano, tome un lápiz y haga nota para que usted estudie, lo lea, para que pueda un día confrontar o dar testimonio de esta verdad. ¿Ah? Hebreos 2.14, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne. ¿Dónde participamos de carne y sangre nosotros? En Adán, porque Adán nos echó a todos por tierra. Gloria a Dios. ¿Ah? A todo el mundo lo echó por tierra, dice. ¿Ah? Porque el pecado, como dice allí, en Romanos 5, dice, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, dice. ¿Ah? Y por el pecado entró la muerte. Y por la muerte, dice, entró a todos, dice, por cuanto todos pecaron, dice. Y Romanos 5:18 dice, por la transgresión de uno. ¿De quién? De Adán. Dice, Amén. por la transgresión de uno vino a todo la condenación, dice, a todo el mundo. Así también, hermanos míos, por la justicia de uno en Cristo Jesús, en Jesucristo, dice, vino la justificación de vida para todo el mundo, para todos. Dios no quería que nadie se perdiera, que todos viniéramos a esta salvación. Vosotros, dice, que seríamos la sal, nosotros para sazonar, ¿ah? Este mundo, para sazonar al hombre, a la mujer, con este verdadero evangelio. Seríamos la luz, y dice que esta luz se pondría sobre un monte, ¿ah? Para que vinieran a alumbrar a las naciones, a alumbrar a los hombres, pero nos metieron este evangelio. ¿Ah? ¿Quién nos trajo este evangelio a este mundo? Lo esparció. ¿Ah? El misterio de la iniquidad, porque Pablo lo habló. ¿Ah? Dijo allí en Hechos 20:29, dice que Pablo lloró por 3 años y rogaba, dice, ¿ah? Por su pueblo, por su iglesia, que sabía que él después de su partida entrarían lobos rapaces, dice, Amén. y no perdonarían el rebaño, dice, tras de sí se levantarían hombres perversos, dice, ¿ah? De nosotros mismos, dice, ¿ah? Y arrastrarían tras de sí, dice, a mis discípulos, a los discípulos, dice. ¿Ah? Gloria a Dios. Por eso hoy en día vemos que el tiempo ya, las profecías, todo se ha cumplido, ¿ah? Se están cumpliendo. ¿Ah? Y la iglesia, todo está en apostasía, ¿ah? Pisoteando la sangre de Cristo. Por eso Jesús dijo, nuestro Dios, allí en Hebreos 2.14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por intermedio de su muerte, allí en la cruz, hace 2000 años. ¿Ah? Porque nosotros tenemos un evangelio atrasado, 2000 años atrás, Jesús cumplió. ¿Ah? Y nosotros tenemos un evangelio de 2000 años atrasado. ¿Ah? Todos predicando de pura letra, hablando de pura carne, hablando de tradiciones, de rudimentos, hablando del diablo, hablando del pecado, hablando de la muerte. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Ah? Allí le dio muerte a Satanás. ¿Ah? Él destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Dónde lo destruyó? En la carne. Por eso dice que Él vino por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, por intermedio de su muerte, en cual era Satanás, dice. ¿Ah?
Por eso nos habló, y lo vuelvo a tocar el tema otra vez, en Romanos 8.1 dice, 8.3 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte. Nos libró Jesús hace 2000 años atrás. 2000 años atrás tiene de atraso la iglesia, los llamados evangélicos, pentecostales y los carismáticos, todos. 2000 años de atraso tienen. Dice, por cuanto eran, dice, porque lo que era imposible para la ley, Romanos 8.3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque la ley no podía tratar con la carne, porque la ley era espiritual. Amén. Como lo habla allí en Romanos 7.14, dice, mas sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal vendido al pecado. ¿Quién nos vendió? Adán. Entonces, dice, por cuanto, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y pecado. Sí, Señor. Por cuanto al pecado, condenar el pecado en la carne. ¿Dónde lo condenó Jesús? En su carne. Condenarlo. Para que la justicia de la ley se cumpla aún ahora, dice, en nosotros, en los hijos, los que hemos creído. Se cumplió aquella justicia. ¿Quién la cumplió por nosotros? Jesús, allí en el Calvario, hace 2000 años atrás. Y Él es nuestra justicia. Gloria a Dios. Se cumplió en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice. Porque todos los que andan conforme a la carne, dice, piensen en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu se piensan en las cosas del Espíritu. Porque andar en la carne es muerte. Andar en el Espíritu, dice, es vida y paz. Y nos vuelve a hablar allí en Romanos 8.10, dice, porque, como nos dice aquí, pero si Cristo está en nosotros, dice, le habla a la iglesia, al pueblo de Dios, si Cristo está en nosotros, el cuerpo de la verdad está muerto a causa del pecado. Y vive, dice, por la justicia de Dios, dice. Gloria a Dios. Más por el Espíritu vive a causa de la justicia de Dios, dice. Así que deudores somos, no a la carne, dice. Para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice. Porque si nosotros hacemos morir por el Espíritu la obra de la carne, dice, viviremos. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice. Porque nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud, de temor, para andar otra vez, dice. Sino hemos recibido el espíritu de adopción, el cual clama en nosotros el Espíritu. Ama, Padre, dice. Amén. El Señor nos ayude. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre hoy en día vive en la letra, poniendo mandamientos, doctrinas de hombre? ¿Cuándo? Cuando usted le impone un yugo. Jesús dijo, venid a mí todos los cansados y los trabajados, que yo los haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice, y hallarán descanso para vuestras almas, dice. Pero Jesús está hablando de esta gracia. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libre, dice. ¿Libre de qué? De todo ese yugo de esclavitud que estaba en nosotros, en la ley. Todo ese yugo de esclavitud, todas esas culpas, todos esos pensamientos de maldad que había en nuestras mentes que impedían que nosotros estuviéramos delante de su presencia, todas esas obras muertas, en cual hoy en día los pentecostales, los carismáticos, el pueblo judío guardando día sábado, tomando cena del Señor, tomando ayuno, haciendo largas oraciones, todo eso son obras muertas, porque Jesús con un solo sacrificio dice que nos hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Pero nos quedó algo a nosotros, nos quedó esta debilidad, nos quedó, aquí se manifiestan las, ahorita se manifiesta en esta carne La ley y el pecado que mora en nosotros. no, La carne.
Atributo de la carne. Los atributos de la carne. Anótelo, apréndelo, anótelo en tu cuaderno. Nos quedó los atributos de la carne para manifestar la fe. ¿Y cuándo manifestamos la fe nosotros? Cuando nosotros, dice que vienen, como nos dice allí en Efesios 6:16, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego, en cual vagan un lugar celeste. ¿Cuáles son los dardos de fuego? Que vagan lugares celestes. Todos aquellos pensamientos, todos aquellos atributos de la carne, toda aquella maldad que nos quedó, esta debilidad que nos quedó en esta carne. Nosotros tenemos que tomarnos el escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo de la fe? El que dice en Efesios 2:8, dice, porque por gracia fuiste salvo, hijo mío, dice, mediante la fe. Y esto no es de nosotros. ¿Por qué no es de nosotros? Sino que un don de Dios. Porque en la ley los hombres se jactaban. Por eso es que dice allí en Romanos 2:37, hermana Juan, Romanos 2:37. 2:37. Sí, 3:27, discúlpeme. 3:27. Dice, ¿dónde pues está la castancia? Amén. ¿Queda excluida? Amén. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén. Toda aquella jactancia, aquellos hombres que cumplían, pero su corazón estaba lejos de Dios. Hoy en día la religión cumple muchas cosas, tomándose de la letra, tomándose de los rudimentos, tomándose de la cena del Señor, tomándose de un bautismo, de largas cadenas de oración, en las vigilias, todo esos rudimentos. Si Cristo, Él pagó el precio, dice que ahora todo da de gracia lo que recibiste de gracia. Entonces, ahí como dice en Efesios 6:6, dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, uno tiene que tomarse de la gracia que Jesús nos hizo perfecto para siempre con una sola ofrenda, como dice allí en Hebreos 10:14. Como nos dice aquí en Romanos 8:3, que la ley del Espíritu en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte. Y Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros, Jesucristo, cuando murió hace 2000 años, a todos los creyentes entramos en el bautismo de su muerte, junto con Él. ¿Y dónde nos llevó? Allí donde dice en Efesios 2:6, dice, y juntamente con Él, dice, nos resucitó, dice, y asimismo nos trasladó al reino de su Hijo amado, dice, en Jesucristo, en Cristo Jesús, dice, nos trasladó y nos sentó, ¿cómo dice? Efesios 2:6. Entonces dijo, y juntamente con Él Amén. nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar Gloria a Dios. en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice que cuando nosotros creímos esta obra tan grande y maravillosa que hizo Jesucristo hace 2000 años atrás, en cual los carismáticos, los pentecostales, el judaísmo, todos aquellos llevaban un atraso de 2000 años. Yo estoy hablando palabras que fueron escritas aquí en esta palabra. Esto es lo que le fue dado a Pablo en revelación, que fue llevado al tercer cielo, dice, donde oyó palabras inefables, dice, difícil al hombre de expresar, dice. Dios. Porque el hombre siempre estuvo en esta carne, Señor. siempre fue esclavo de su mente. Dios. Pero Pablo le fue dada esta revelación. ¿Para qué? Para que esta revelación fue dada a su iglesia, a este cuerpo maravilloso, en cual la cabeza es Jesucristo, y nosotros somos su cuerpo, dice, somos la iglesia, que anda ahora en el Espíritu. Como dice, que juntamente, Efesios 2:6, que juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
¿Dónde está la iglesia, pueblo de Dios? Y lo dice, vuelve a decir otra vez, allí en Colosenses 1:13, quien nos libró y nos trasladó al reino de su amado Hijo. De su amado Hijo. ¿Dónde está la iglesia? En los lugares celestiales. ¿Dónde estamos nosotros? En lugares celestiales, junto a Cristo Jesús. Pero aquí, en nuestra mente. Por eso, dice allí, y lo vuelvo a repetir otra vez, en Hebreos 12:22, que nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, los que creemos en este pacto que hizo Jesús, que quitó el pecado, quitó la muerte, y le puso fin a la ley. Él le puso fin a la ley. Y creemos en este pacto. Dice que nosotros nos acercamos al verdadero monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, la celestial, a la compañía de millares de ángeles, dice, a la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos, dice, al Dios y juez de los espíritus, de los justos hechos perfectos, dice. Está hablando de nosotros, de la iglesia, de los que creímos en esta manifestación, que Cristo nos resucitó juntamente con Él cuando Él murió. Dice que nosotros entramos junto con Él en este verdadero bautismo en el Espíritu. Y Dios nos dejó ahora su palabra, porque su palabra es Espíritu, y tiene que hacer vida en nuestros pensamientos aquí. Tiene que vivir y echar fuera toda esa hora muerta que había en ese tiempo. ¿Qué es lo que había en ese tiempo? Como dice en Romanos 12:2, dice, y no os conforméis, dice, a este siglo, sino transformados, dice, en la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben, dice. ¿A quién le está hablando? A nosotros, la iglesia, para que comprueben, dice, cuál sea, dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice. Amén. Y nos vuelve a hablar otra vez allí en Hebreos 9:14, que dice, cuánto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, dice, sufrió a sí mismo, dice, sin mancha delante de Dios, dice, por nosotros, limpiará vuestras conciencias de toda esa hora muerta. A la iglesia le habla, a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos, todos veníamos abusados de nuestros pensamientos. Nosotros también, cuando creímos ahora, todos hemos sido abusados por esta religión, por este mundo, por esta carne, que nos metieron una cosa y otra. Religión de juzgar, de criticar, de pagar para ver a Dios. Todas esas cosas, todo eso quedó, son horas muertas. Por eso que hoy en día nos habla el Señor aquí, donde hablaba la hermana Cintia, en Romanos 7:7 y 7:8. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, dice. Aquí hablaba Pablo, le habló a la iglesia, a nosotros nos habla, que el pecado fue sobremanera pecaminoso. Entre más fue el pecado pecaminoso, más sobreabundó la gracia por intermedio de nuestro amado Jesucristo. Y esto era para todo el mundo, para todo el que creyere solamente, no. Porque esto era un don de Dios. Él acabó la obra, para todo era, pero nos metieron un falso evangelio. ¿Quiénes nos trajeron este falso evangelio? Los españoles. ¿Qué nos trajeron los españoles? Pura basura, pura letra. Mezclaron la gracia con el judaísmo, con la letra. Metieron los rudimentos, metieron las tradiciones, metieron todas esas obras muertas que hacían allí en Jerusalén los discípulos, el Dios de ese siglo, que hoy en día sigue este Dios, como lo habla allí en 2 Corintios, donde lo habla 4:4, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca, dice, la luz del Evangelio, dice. Así están todos los carismáticos, los pentecostales,
ciegos. ¿Ah? No han sido abiertos los ojos de vuestro entendimiento. ¿Ah? Por eso hoy en día en la iglesia todos se dividieron, cada cual levantó su propio templo. ¿Ah? Terrenal, cada uno levantó un templo, por allá levantó el otro, por allá levantó otro. ¿Ah? Y todos tienen la verdad. ¿Ah? Pero todos se juzgan unos con otros, todos. ¿Ah? Y todos están bajo la leche, bajo rudimentos, bajo tradiciones, y todos se han revolcado en el Evangelio. ¿Ah? Y han pisoteado la sangre de Cristo. ¿Ah? No poniendo en alto, ¿ah?, aquel pacto, aquella sangre que fue derramada por su iglesia, por este cuerpo. ¿Ah? Poniendo en alto el nombre de Cristo, que Cristo pagó un precio y Satanás fue vencido, la muerte fue vencida y el pecado fue vencido. Pero hoy en día usted va a la iglesia, los carismáticos, los pentecostales, todos hablando del diablo, hablando de pecado, sacando demonios. ¿Ah? Todos. ¿Ah? Los brujos. ¿Ah? Que se han arrepentido en otros países, que dicen que conocen a Dios, todos bajo la ley, bajo el yugo de esclavitud, nunca han sido libres y nunca han conocido la verdad. ¿Ah? Porque siguen hablando del diablo, siguen hablando de demonios, siguen hablando de pecado, siguen hablando de Satanás. ¿Ah? Pero no entendieron el Evangelio. Y cuando hablaba Pablo que vuestras carnes sean entregadas a Satanás, está hablando de esta carne. ¿Ah? Porque esta carne fue la que se reveló allí en Edén. Esta carne fue la que se reveló y llevó cautivo el pensamiento de Adán. Esta carne fue, porque allí en el principio Dios les dio un mandamiento, por gracia, por amor, a Adán y Eva, que no comieran del fruto prohibido, ¿ah?, sino que esperaran en Él, porque en Él no había necesidad que el hombre tomara mujer en aquel tiempo, sino que todo iba a ser en el Espíritu. Como vino Dios y posó el Espíritu sobre María. ¿Ah? Como nos habla allí en Hebreo 2:14, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿cuándo participamos de lo mismo? Cuando Adán tomó a Eva en la carne. Jesús dice que vino a participar de carne y sangre y por medio de su espíritu posar. La sombra pasó sobre María y dice que participó de carne y sangre, dice. Esa es la caída de Adán. ¿Ah? Por cuanto el pecado, dice en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, dice, por un hombre. ¿Ah? Porque allí está esta carne, ya Cristo pagó ya el precio. Solamente estamos esperando el día en que aparezca y nuestros cuerpos, dice, que serán incorruptibles, dice, a su semejanza, dice. Y nos levantará, dice. ¿Ah? El Señor nos sigue ayudando. Por eso hoy en día estamos hablando de la carne, de la debilidad que nos quedó en esto. ¿Por qué? Porque a Pablo le fue dada esta revelación. Y esta revelación que recibió Pablo, siendo un hombre culto, un hombre que era maestro de maestros, que él guardaba toda la ley, era, pero dice que vino nuestro amado Dios, dice que en revelación vino, le salió el encuentro, dice, le apareció una luz. Y después Pablo dijo, todo aquello orgullo, ¿qué más puede tener el hombre? Soberbia, todo eso quedó atrás.
Porque todo ese conocimiento, todo eso que le daba a él orgullo, conocimiento, todo eso, dice que delante de Dios no sirve. Por eso dice que lo tuvo todo por basura, aquello dice. ¿Sí? Y no ser hallado él, dice, sino por medio de su gracia en Cristo, dice. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios, todo lo que nos ha dado ha sido por gracia. ¿Ah? Porque Él trata con espíritu, con sus hijos. ¿Por qué? Porque dice que Él nos hizo ahora, por medio de esta gracia, para que nosotros entendamos que somos imagen de Cristo. Como nos habla allí, en Romanos, aquí, 8:28. Porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, dice. ¿Ah? Y cada árbol da fruto tiene su propio fruto. El manzano da manzana, el peral da pera, ¿ah? El espino da espino, ¿ah? Y Jesús da hijos, Él en el Espíritu, ¿ah? A su imagen. ¿Por qué? Porque vino a buscar lo que se había perdido. ¿Ah? Jesús dijo que había venido a buscar lo que se había perdido. ¿Dónde se perdió? Allí en el Edén. Porque nosotros fuimos hechos a su imagen, como nos habla allí en 1:26. ¿Ah? A su imagen dice que nos hizo. Pero el hombre desobedeció. Adán desobedeció. ¿Ah? Entró en él y desobedeció y comieron del fruto prohibido. ¿Ah? Y por cuanto uno desobedeció, pecó. ¿Ah? Pecó, todos pecamos. Por eso tuvo que venir Dios, Sí, Señor. ¿ah? En semejanza de carne y participar en esta carne, ¿ah? Donde Dios dice que la ley es espiritual, dice. Más sabemos que la ley es espiritual. Dice que no trataba con la carne porque era débil, por cuanto la carne dice. ¿Ah? ¿Cómo lo dice aquí? Dice, porque lo que era imposible con la ley, era imposible para la ley tratar con el hombre, porque el hombre estaba en la caída de Adán. ¿En dónde estaba? En esta carne. Todos esperaron esta bendición, todos. Abraham, Isaac, Jacob, todos esperaron esto. Todos esperamos esta bendición tan grande y maravillosa. ¿Ah? Y que nos fue revelada a nosotros los gentiles también. Para que los gentiles glorifiquemos a Dios, dice, por su misericordia, dice. Dios. ¿Ah? Por su misericordia, para con nosotros los gentiles. ¿Ah? Hizo un solo pueblo, pero un pueblo en el espíritu, como se lo dijo aquella mujer samaritana. ¿Ah? Porque de tal adoradores buscaba a Dios, que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. ¿Qué se esperaba de aquella mujer? ¿Ah? ¿Ah? Que había tenido 5 maridos, que había sido abusada su mente, su corazón, su ser. ¿Ah? ¿Quién podía hallar algo bueno en ella? Solo nuestro Dios, solo nuestro amado Jesucristo. Porque Él trató con su corazón, con su espíritu, como trató conmigo. Y así ha querido tratar con todo, con su espíritu, no con la carne. ¿Ah? ¿Ah? Trató con su espíritu, con su corazón. ¿Ah? Porque nada se esperaba de ella. Nada se esperaba de mí. ¿Qué se esperaba de mí, del mundo? Todos me conocen. Aquí. ¿Ah? ¿Qué esperan el mundo aquí en Caballero Verde de mí? Nada. Pero Cristo les trata con mi espíritu. ¿Ah? Y ahora, por medio de su palabra, como dijo Pablo en Efesios 3:9 y 10, dice, y de aclarar, dice, a todos quería aclararle Pablo esto, pero se lo impidieron, lo mataron. ¿Ah? Lo mataron a Pablo, lo callaron, porque dijeron que Pablo estaba loco, estaba enfermo. Por eso dice allí en 1 Corintios 1, de 18, dice,
que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Ah? Más para los que se salvan. Esto de nosotros es poder de Dios, dice. Y lo vuelve a hablar allí en Romanos 1, 16. ¿Ah? Dice 1:16 aquí. Porque no me avergüenza. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dice. ¿Por qué Pablo decía que no se avergonzaba? Porque a Pablo fue una lucha. Pablo tuvo que luchar por la iglesia. ¿Ah? ¿Ah? Él dice que por intermedio de Dios, por intermedio de Pablo, desgarró su corazón defendiendo a la iglesia del judaísmo que había en ese tiempo en cual era perseguido, donde era maltratado, donde era fue bofeteado, fue admirado, fue escupido. ¿Ah? Y muchos hermanos lo dejaron. ¿Ah? Porque decían que estaba loco. Pues por eso dice en 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Ah? Y salvación para todo aquel que en él cree, dice. Primeramente los judíos y también los gentiles. Porque por el Evangelio la justicia de Dios se revela, dice. Por fe y para fe, como está escrito. El justo por la fe vivirá, dice. Y nos vuelve a hablar otra vez allí en 2 Corintios 11, donde dice, 2 Corintios 11, dice, oh Gálatas, ojalá me tolerases un poquito de locura. Le estaba hablando a su iglesia, a sus hermanos, aquellos en cual él había engendrado por intermedio de la gracia. Señor. Ahora ya lo tenían por loco. ¿Ah? ¿Por qué? Porque le hablaba de este misterio, de esta gracia, para que pudieran ser libres. ¿Ah? Porque Jesús lo dijo, y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando llegó y conoció esta gracia, dijo, todo me es lícito, dice. Dios. Todo. Allá en la ley, cuando estaba Pablo, dice que todo había que cumplir. Había que cumplir esto, había que cumplir esto otro, todo era mediante sangre más sangre, y carne más carne, pura leche. Todo era sacrificio. Pero acá dice que todo era lícito, dice. ¿Ah? Como dice aquí, en 2 Corintios 11, oh, ojalá me tolerase un poquito de locura. Sí, toleradme, dice. ¿Ah? Pues os celo con celo de Dios, que os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. De Dios. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, dice, sean de alguna manera extraviados. Amén. Por eso hoy en día estamos hablando de esta debilidad. De Dios. Porque esta debilidad, esta carne, nos quedó. Sí, Los atributos de Satanás nos quedaron, pero Satanás fue destruido. ¿Para qué nos quedó esta carne, iglesia, pueblo de Dios? ¿Ah? ¿Para qué nos quedó esta carne en nosotros cuando el Señor pudo habernos hecho perfecto? Y a ver, pero nosotros, cada cual habría partido por su lugar. Cada cual habría partido por su lugar, hermana, iglesia, pueblo de Dios. Como lo han hecho hoy en día las iglesias, el pueblo de Dios. Todos, cada uno caminó por su lugar, por su camino. Sí, Señor. Pero se olvidaron, como dice en Efesios allí, la unidad del Espíritu, dice. ¿Ah? Se olvidaron de la unidad del Espíritu, dice. Se olvidaron que Pablo le habló a la iglesia y les dijo que nosotros teníamos que estar unidos en una mente, en un parecer. Sí, que Señor. todos teníamos que hablar una sola cosa. Amén. Porque el mensaje era uno solo. Sí, Señor. ¿Ah? Padre, no. Y cayeron y metió el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Bendito El de las obras. Amén. El de la carne, el de la leche. Ese es el misterio de la iniquidad. Porque Pablo lo dice, no acordado en 2 Tesalonicenses, dice, que yo os decía de esto, dice, pero ahí el presente, ¿quién lo detiene? Porque era Pablo quien detenía el misterio de la iniquidad, porque Pablo defendía la iglesia, defendía nuestras vidas, defendía a sus hermanos, defendía al débil, defendía al de poco ánimo, defendía al enfermo, al que había pecado, dice, restaurarle vosotros que sois espirituales, dice. Amén. ¿Ah? Defendía al que estaba en el alcohol, defendía a su hermano que estaba allí con la esposa de su padrastro, también lo defendió, dice. Están entregados a Satanás, dice, su carne, dice, para que su espíritu sea salvo, dice. Amén. Pero nunca dijo que la salvación se perdía, porque dice,
que ni lo alto ni lo bajo, ni la muerte, ni nada de este mundo, ni la misma vida nos separará del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo perfecto con una sola frente para siempre, pero nos quedó esta debilidad, ¿ah?, que se revela contra nuestra mente, como dice aquí. Sí, Señor. Señor Jesús. Aquí nos dicen 7, 23. Pero veo otra ley en mis miembros, dice. Veo otra ley en mis miembros en esta carne, que se revela contra la ley de mi mente. Aquí se revela, porque esta carne nos quedó. ¿Ah? Aquí se revela, dice. ¿Ah? La ley me lleva cautivo, dice, a la ley del pecado, dice, Amén. que está en mis miembros. Sí, Señor. Miserable de mí, dice Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice que faltó un grito de exclamación, dice, donde estaba allí en Roma escribiendo estas cartas para su iglesia, su pueblo de Dios, para darnos a entender, para que nosotros comprendamos Sí, Señor. que yo no soy mejor que mi hermana, que no soy mejor que mi hermano, para que no se enaltezca mi corazón, mi ser, Amén. porque hay muchos hombres que han estudiado la psicología, la teología, han estudiado los grandes maestros del Evangelio, ¿ah?, pero son hombres que han echado el orgullo, Sí, Señor. ¿ah?, han echado la soberbia y han mirado en menos a sus hermanos, los pobres, Amén. a los más Sí, angustiados, a Señor. los afligidos, a los quebrantados. Sí, Señor. Para eso nos quedó el aguijón, para nosotros examinarnos, Sí, Señor. que esta debilidad está en mí, como está en mi hermana, en mi hermano. Amén. Por eso Pablo dice, allí en 2 Corintios 12, dice claramente, dice, Ciertamente no me conviene gloriarme. dice 12, 2 Corintios 12, dice en el 4, 12:4 dice, Ya. y me fue arrebatado al paraíso, dice, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre de expresar. Sí, Señor. Era una locura, porque Dios nos dio este evangelio de gracia, que como Caín Bendito Dios. nos botó y nos llevó a todos los pecados, vino Jesús y dio su vida y pagó un precio por toda la humanidad, y nos dio este don, esta gracia, mediante la fe, como dice en Efesios 2:8, y esto no es de nosotros, dice, sino que es un don de Dios, no por obra, dice. Sí, Señor. No por obra, porque Dios no trata con carne, porque dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto la ley era débil por la carne, dice, porque Dios no trata con carne, iglesia. Abre tus ojos, tu entendimiento, anota en un cuaderno lo que estamos hablando Señor. y examínalo después. ¿Ah? Dice, de tal hombre me gloriaré, pero en mí mismo de nada me gloriaré, dijo Pablo, sino en mis debilidades, dice. De Dios. ¿Ah? Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense más de mí de lo que ve o oye, De Dios. y para que la grandeza, dice, la grandeza, esta revelación tan grande y maravillosa que después daba Pablo, donde tenía que venir Pedro, Juan, Santiago, todos tenían que venir a Pablo, porque a él le puede dar esta revelación. Porque es más fuerte la fe, iglesia, pueblo de Dios. Pablo dice que no lo recibió de hombre alguno, Sí, Señor. sino lo recibió por revelación. Amén. No sé si en el espíritu, en el cuerpo, dice que fue llevado al cielo, pero fue revelado por fe. Sí, Señor. Pero Pedro, Juan y Pablo, todos ellos anduvieron con Jesús, como lo anduvo Moisés con su pueblo, viendo las grandes obras, las señales. ¿Ah? Por eso dice, para que la grandeza de las revelaciones no me enaltecen desmedidamente, dice, para que las grandezas de las revelaciones, dice, no me enaltecen desmedidamente, dice que me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás. ¿Dónde estaba el mensajero de Satanás? ¿Dónde está este aguijón? Aquí en esta carne. Esto fue lo que nos quedó a nosotros, esta debilidad. ¿Ah? ¿Para qué? Para ser humildes, para ser bondadosos. ¿Ah? No soberbios, no orgullosos. No como los carismáticos, los pentecostales que se juzgan uno a otro. ¿Ah? Y han pisoteado el evangelio de nuestro amado Jesucristo. Han pisoteado el pasto de Jesús que hizo allí en la cruz. Todos los días hablando de demonios, hablando del diablo, hablando de pecado, hablando de la muerte. ¿Ah? Sacando demonios, sacando espíritus, que ayunando. Todas son obras muertas. Porque la revelación le fue dada a Pablo. Por eso cuando vino Pedro a los Gálatas y traía otro evangelio, Pablo dice que lo resistió, dice, y le dijo, Sí, Señor. oh Gálatas insensatos, dice, empezaron por el espíritu, van a terminar por la carne y la letra. Sí, Señor. Y allí está revelado el misterio de la iniquidad, porque hay dos evangelios, el de las obras y el del espíritu. ¿Ah? La de la gracia. ¿Ah? Por eso dice aquí, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Por qué dice un mensajero de Satanás? ¿Dónde vienen los mensajes a tu mente? De esta carne, iglesia, pueblo de Dios, hermana y hermano. Dios te está hablando en el espíritu, no en la carne, no en la letra. El mensajero de Satanás es esta carne que lleva cautiva tu mente, como lo dice aquí en Romanos 7. Bendito Dios. 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice, ¿ah? Miserable de mí, dijo Pablo con un grito de exclamación, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Sí, hermana, iglesia, pueblo de Dios, porque todo lo que nos pase en esta vida, los tropiezos, todo va a ser para nuestro crecimiento. Porque todo lo que sembrará el hombre aquí en esta tierra, me lo habla a mí, segará aquí. Si yo cometo un robo, tengo que pagarle a la ley terrenal. Si yo cometo una injusticia, tengo que pagarlo a la ley terrenal. Si yo cometo un acto malo, voy a ser injuriado. Todo se va a pagar aquí. ¿Ah? Pero esta carne ya, Cristo pagó por ella. Pero para que nosotros andemos, ¿ah? En libertad, ser libres. ¿Ah? Señor. Ya no andar el uno hacia el otro juzgándonos. ¿Ah? No poniéndole tropiezo a vuestras hermanas, a vuestros hermanos, como andan muchos evangélicos, todos los evangélicos se juzgan uno a otro. Dios. Todos los pentecostales, los carismáticos, los judíos, todos han pisoteado la sangre de Cristo. Bendito eres, Señor. Y lo dice allí en Hebreo 10:29. ¿Cuánto mayor castigo merecerán aquellos que pisotearen al Hijo de Dios y tuvieran por inmunda la sangre del pacto en cual fueron santificados y hacían afrenta al Espíritu de gracia? Dice Jesús dice que todo aquel que me negare yo le negaré en aquel día. Dice, ¿qué es lo que hace la iglesia hoy en día? Negando lo que hizo Cristo hace 2000 años atrás, que quitó el pecado, quitó la muerte, que nos hizo perfecto para siempre con una sola ofrenda. ¿Ah? Que el diablo fue destruido, que solo nos quedaron nuestros atributos en esta carne. ¿Para qué? Para que nosotros no nos enaltezcamos, no entre la soberbia, el orgullo, como están llenos sus pastores, sus maestros, sus predicadores, que hablan puras, Dios me perdone, puras estupideces. ¿Ah? Dice, Señor Jesús. Dice Pablo, ¿cuándo? ¿Qué le pasó? Y se lo dijo a la iglesia de los Corintios. ¿Cómo le dijo? Aquí en 1. Aquí se lo dijo a la iglesia de los Corintios, se lo dijo a los Gálatas, se lo dijo a los Hebreos, se lo advirtió Pablo.
a los de los Tesalónicas, se lo advirtió al hermano Timoteo, le dijo, ten cuidado de ti mismo, le dijo, Amén. ten cuidado de ti mismo. ¿Ah? Se lo advirtió. ¿Ah? Y le habló aquí. ¿Aló? Corintio. Se los dijo. Y nos dice a nosotros, para que yo no entre la soberbia, porque cuando entre en mí, es que lo digo, cuando entre en mí la soberbia, el orgullo, y yo juzgue a mi hermano, yo voy a poner una piedra, una casca de plata y me voy a tropezar y voy a caer. Bendito Dios. Porque así hace Dios cuando el hombre se enaltece. Amén. Porque se lo dijo a los corintios. ¿Ah? Se lo dijo. Aquí. En 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, dice. Que Dios escogió a los sensatos. ¿Ah? Aquellos que han estado en las cárceles, los enfermos, que han estado en este mundo, que han estado en la droga, el alcohol, como la mujer samaritana, como la prostituta, todo eso Dios lo llamó. ¿Ah? Todos venimos cojos, llegamos a este evangelio, a este camino cojo, para que los cojos no se salgan del camino y puedan ser sanados, dice el Señor. Por eso le habló a los corintios aquí, porque lo insensato, 1:25, de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirá, iglesia, le dijo Pablo a los corintios, pues mirá, iglesia, pues mirá, hermano, que está aquí en Cabrero, sobre la faz de la tierra. ¿Ah? Pues mirá, dice, hermanos, vuestra vocación, que no somos muchos sabios nosotros, ¿ah? Ni según la carne, no, porque todos tenemos esta debilidad, ¿ah? Tenemos esta carga. ¿Ah? ¿Para qué? Como se lo dijo aquí el Espíritu a las iglesias. ¿Ah? Le dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios ni muchos según la carne, ¿ah? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿ah? Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil, dice, y lo menospreciado, y lo que no es para deshacer lo que es, aquellos que se engrandecen, para que nadie se jacte delante de su presencia, dice. Para que nadie se jacte delante de su presencia, iglesia. Abre tu entendimiento, abre los ojos de vuestro entendimiento. Aquí están los ojos de Dios, del Espíritu. ¿Ah? A fin de que nadie se jacte delante de su presencia, mas por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, dice, que no fue hecho por Dios, dice, sabiduría, dice, que Él te entregó toda la sabiduría por medio de su palabra y su Espíritu que empezó a vivir aquí en tu mente. Sabiduría, dice, justificación, santificación y redención, dice. Te hizo completo ya. Amén. ¿Ah? Te santificó, te hizo completo, ya no tienes nada más que hacer, solamente dar de gracia lo que recibiste de gracia. Y ser sal para el mundo. ¿Ah? Ser luz. Gloria a Dios. Para que vinieran las naciones a esta luz. Bendito es el Señor. Porque dice que Él alumbró los ojos de nuestro entendimiento. Gloria a Dios. El Señor le siga ayudando a la iglesia, Amén. al pueblo de Dios, Sí, que se Señor. levanten. No me miren a mí si yo no tengo nada, yo no. Por misericordia de Dios, tomó este vaso de barro y puso este tesoro dentro de mi corazón. Gloria a Dios. ¿Ah? Y yo hoy en día Bendito. voy a venir a hacer excepción de personas cuando Dios me recogió de allí donde nada valía. Gloria a Dios. ¿Ah? Cuando era un vil en esta tierra. Santo eres Y de allí me llamó el Señor. ¿Para qué? Para que hoy tome ejemplo Bendito eres el Señor. y pueda yo ayudar a mis hermanos, a mis hermanas, como lo dice ahí en Corintios 6:1. Vosotros que sois espirituales, dice, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Gloria a Dios. Porque aquel que se cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña. Sí, Señor. Someta a prueba su obra, dice. Está hablando de su corazón, su mente. Someta a prueba su ser. ¿Ah?
Gloria a Y así Dios. tendrá motivo de gloriarse al respeto de sí mismo, dice, pero no en Cristo, dice. ¿Por qué? En otro, dice, la persona, ¿por qué? Bendito eres, Señor. Porque dice allí en 2 Corintios 1:12, dice, nuestra gloria es esta, dice, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Cuál testimonio? El que trajo Cristo, esta revelación que le fue dada a Pablo, ¿ah? No por hombre alguno, dice, ¿ah? Bendito Dios. Esta revelación que lo habla allí en 1 Corintios 2:6, dice, Bendito eres, Señor. más hablamos sabiduría, dice, con los que han alcanzado madurez, dice. Gloria a Dios. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cuándo fue eso? Antes que estudiaron los tiempos y los siglos, porque venimos del salimos. Como nos dice allí en 2 Timoteo. 2 Timoteo 1:9 dice. Bendito eres, Señor. ¿Quién nos salvó? Y nos llamó, dice. Amén. Con llamamiento santo, dice. ¿Por qué dice con llamamiento santo? Como nos revela allí en 1 Corintios 1:30, dice que Bendito ¿quién? Dios. nos hizo en Cristo Jesús. Bendito eres, Y asimismo nos hizo, dice, sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso dice acá en 2 Timoteo 1:9, dice que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, dice, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo, dice. Gloria a Dios. Y la gracia, dice, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, los siglos, dice. Gloria a Dios. Pero ahora, por la aparición de su Hijo, nuestro Pero Salvador ahora, Jesucristo, dice, quien quitó la muerte para sacar a la luz la vida de la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Así que hermanas y hermanos, por eso nos quedó esta debilidad. Y Pablo lo dice aquí, que es el aguijón que llevamos nosotros. Dios. Pero Cristo, Él no ve esta carne, Él no ve nuestras debilidades. Nosotros las vemos entre nosotros, pero Cristo, como no las ve, también nosotros no debemos ver estas debilidades en nuestro prójimo, sino siempre hablar de esta gracia, porque la gracia es el Espíritu quien trabaja en el hombre y la mujer. Amén. Y Dios tiene el día y la hora que llamará a esa persona, ¿ah? como nos enseña, nos habla día a día, por medio de su Espíritu, que es su palabra, porque su palabra son Espíritu y vida, dice. ¿Ah? Por eso el Señor día a día nos está hablando, Amén. y podamos apreciar a nuestros hermanos, nuestras hermanas, Gracias, como Señor. se lo dijo a Pablo, ¿ah? Que mi poder, para que la grandeza de las revelaciones no me enaltezcan de sobremanera, dijo, me fue dado un aguijón, dijo. Por eso fue dado el aguijón, para que no se enaltecieran, Gloria a como Dios. están hoy en día las iglesias llenas de hermanos y hermanas que ni saludan, ¿ah? Sí, Señor. Que se esconden, ¿ah? Que nos miran como basura, que nos miran a nosotros como bichos raros, ¿ah? Porque ellos caminan por obra, caminan por lo exterior, tratan con lo de exterior, con lo de afuera, con sus hermanas y hermanos. Dios. Pero Jesús le dejó un ejemplo Bendito Dios. por intermedio de aquella mujer samaritana a la iglesia. Gloria a Dios. Cuando Cristo vino y habló con aquella mujer samaritana, que día a día iba a aquel pozo a buscar agua y nunca saciaba su sed. Amén. ¿Por qué? Porque aquella religión no pudo saciar la sed de nadie, Así es, ¿ah? Señor. Que estuvieron años condenados bajo aquel cuerpo de carne de muerte. En cual Jesús salió al encuentro de aquella mujer y le dijo, mujer, le dijo, dame de beber, le dijo. ¿Cómo tú siendo judío, le dijo, me pides de beber a mí siendo samaritana o samaritano? Gloria Dice, al Señor. porque entre judíos y samaritanos no lo hablamos, como hoy en día. Entre pentecostales y carismáticos no se hablan. Gloria al Señor. Entre los mormones y los otros tampoco se hablan. Y todos se desviaron. Y la iglesia entró en apostasía. ¿Ah? Hablando del diablo, de pecado, de demonios. Y no comprendieron lo que había en nuestros cuerpos, debilidades. Por eso nos habló en Efesios 2,
que sea 4:22, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice, ¿ah? Y renovado, dice, en el espíritu vuestra mente. Dice, despojado, dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Dónde están los deseos engañosos? En esta carne, pues. Esto es lo que nos lleva cautivo nuestra mente. Hoy en día están todos los carismáticos, los evangélicos, pujándose unos con otros, haciendo obra delante de Dios. Que sea, Cristo pagó el precio, quitó el pecado, le puso fin a la ley, pero ellos dijeron, nosotros, Cristo pagó la mitad, nosotros vamos a seguir con la otra mitad. ¿Ah? Y mezclaron la gracia con los rudimentos, ¿ah? Con la letra, con obras. ¿Ah? No, iglesia, pueblo de Dios. No, hermanita, que tú que me estás escuchando. ¿Ah? No, si Cristo ya pagó el precio, dice. Sí, Señor. ¿Ah? Eso está, dijo en la cruz. ¿Ah? Así que a todos los bendecidos, a todos, que la gracia y la paz sobreabunden en sus corazones, porque Dios ya los bendijo ya. Sí, Señor. Ya nos bendijo ya. Dios. No estén como los carismáticos, los pentecostales que siempre están mirando, cantando, alabando al Señor y mirando para arriba, buscando a Dios arriba. No, si Dios está en tu ser, dentro de ti. ¿Ah? Ya no tengo nada más que orar, enséñenle a su hermano, denle conocimiento, dejen de hablar historias, le hablan al pueblo de Dios, siempre están hablando del adulterio, siempre están hablando de la fornicación, siempre están hablando de los borrachos, de todo, siempre están juzgando, siempre están criticando. ¿Ah? No, entréguenle el conocimiento, entréguenle la revelación que le fue revelado a Pablo para su iglesia, como dice allí en Efesios 3:9. Y de aclarar a todos, dice. Amén. Y de aclarar a todos, cuando dice a todos, le está diciendo a todos en la iglesia en aquel tiempo. Porque los evangélicos todos estamos atrasados. Yo estoy hablando un evangelio, una gracia que estamos atrasados 2000 años nosotros, porque esto fue dado hace 2000 años. Dios, Señor. ¿Ah? Este Padre. ¿En qué estaba? ¿A dónde estaba? Ahorita, ayúdame. ¿Dónde estaba ahora recién? Hablando. Está hablando que el Evangelio está atrasado 2000 años. Amén. ¿Viste? Sí, ¿Qué estaba hablando? que eso mismo que estábamos atrasados hace 2000 años. 2000 años. Sí. ¿Ah? Todo. ¿Ah? Todos están bajo la letra Amén. y teniendo un poco el pacto de Jesucristo, De Dios. nuestro Dios. ¿Ah? Por eso no hay revelación en el pueblo de Dios. Por eso no hay revelación. ¿Ah? Porque la revelación, el misterio está escondido aquí. De Porque Dios. Dios lo dejó aquí. De Dios. Y por medio de su palabra, Él nos dejó esta palabra para que nosotros podamos tratar con esta carne, tratar con nuestros hermanos, tratar con los pensamientos que vienen a nuestra vida, todo eso. Sí, Señor. ¿Ah? Él nos dejó esto. ¿Ah? Aquí está todo aquí para nosotros poder caminar en victoria, ¿ah? En libertad, como dijo Jesús, conoceréis la verdad y seréis libres. Amén. ¿Ah? Aquí está todo, está aquí. ¿Ah? Ahora, el Espíritu que estaba en Cristo, dice, porque dice allí, en 2 Corintios 3:13, dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, ¿cómo dice? 3:13. 2, 2:13. 2 Corintios, a ver, El 2:13 dice, y no como Moisés. 3:13, 2 Corintios, Y no como Moisés. 4:13, Ah, 4:13. 4:13, disculpe. 4:13 dice, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, 2 Corintios 4:13. Sí. ¿Ah? ¿Qué más dice? Creí. Creí, por lo cual también Hablé. hablé, porque ahora nosotros tenemos que confesar la palabra para que cada uno tiene ya este fundamento, este conocimiento en tu hermana, en tu hermano. ¿Ah? Porque el espíritu que está en mí es el mismo que estaba en Jesucristo. ¿Ah? El espíritu que está en mí ahora es el mismo que está en hermana Joa, hermana Cintia, en mis hermanos. Pero hay que darle conocimiento, hay que darle la gracia. ¿Ah? ¿Cuál gracia?
la que dijo Pablo allí en 1 Corintios 1:6 y Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido en Dios, dice. ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Ah? Quien creó todas las cosas, dice, y para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora, dice. ¿Ah? Sea dada a conocer ahora, dice, por medio de la iglesia, a los principados potestades. ¿Quiénes son los principados potestades? Nosotros, pues iglesia, pueblo de Dios. ¿Ah? Nosotros, que estamos junto con Cristo, en un espíritu, en una mente, en un parecer. Señor. Nosotros, iglesia, pueblo de Dios, entienda. ¿Ah? Porque Dios dice que nos hizo a su imagen. Lo dice allí en Colosenses también, 3:10 dice, y revestido del nuevo, dice, el cual conforme a la imagen del que nos creó, y ser lleno del conocimiento de Él, dice, para que sea lleno del conocimiento de Él, dice. ¿Ah? ¿Cómo dice hermana Juan? Colosenses 3:10. Amén. Gloria a Hermana Dios. Cintia. Dice, y revestido del nuevo, del cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Aquí tiene que renovarse la mente, no es ojo, porque dice, porque dijo Pablo, dijo ayer, 2 Corintios 5, 17 y 18, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos aquí, dice, así. ¿Por qué dice más adelante? 5, 17, 18. De Adelante. 5:16. De manera 18, que 18, adelante. Ayúdale. 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne, y a un Cristo conocimos según la Ayuda. carne, ya no lo conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, Amén, nueva ahí. criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas nuevas. Todas las cosas fueron hechas nuevas. Jesús le puso cumplimiento a la ley, Gloria a Dios. quitó el pecado, quitó la muerte. En su carne destruyó a Satanás. Gloria a Dios. Y de ahí dice que nos dio este don, que es un regalo de Dios. ¿Ah? Y la salvación para que todos aquellos que creen en este pacto, sí, Gloria a Dios. no se pierde. Todo el que cree en este pacto, que Jesús quitó el pecado, que quitó la muerte, que destruyó a Satanás y que le puso fin a la ley, no se pierden. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dice que el fin de la ley es Cristo, en Romanos 10:4. No se pierde. ¿Por qué no se pierde, hermana Juan, hermana Cintia? Porque él ya pagó ya. Pagó un precio, ¿cierto? Sí, con una sola ofrenda lo hizo perfecto y Amén. para siempre. ¿Mm? A todos los santificados. En Cristo. Por eso dice allí en 2 Corintios 5, 17 y 18 dice que a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque Cristo vino según Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, la verdad de Dios, y confirmar la promesa a los padres, y para que los gentiles nosotros glorifiquemos a Dios por sus misericordias. Gloria a Dios. Romanos 15:8. Pero hoy en día la iglesia, los carismáticos, todos están como los judíos. Aquí lo dice, Romanos 10. Terminamos. 10:2. Romanos 10:2. Así están los carismáticos, los pentecostales, los judíos, dice, el mundo. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencias,
porque ignorando la justicia de Dios, está escrito aquí, dice que ignoran la justicia de Dios. Hermana y hermano, ¿cuál justicia de Dios? La que está en Romanos 8:3, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, porque era débil, mientras el hombre estaba en la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, por cuanto al pecado, destruir al pecado en la carne. Amén. Para que la justicia de la ley ahora se cumpla en nosotros, Gloria a en Dios. todos los que hemos creído en este pacto. Gloria a Dios. ¿Ah? Por eso dice aquí, 10:3, dice, porque ignorando, dice, la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque ignorando establecer la suya propia es porque ustedes ponen sus obras, ponen esta carne. ¿Ah? Y Dios no trata con carne. ¿Ah? Solamente nosotros tenemos que ir a adorarle a Dios, darle gracias, ¿ah? Tomar de este conocimiento, de esta sabiduría, ¿ah? De este misterio que estaba en Dios, ¿ah? Para ser formados, ¿ah? Y ya no ir de un lugar y otro como el tamo. ¿Ah? Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué están ignorando? El pacto. Y procurando establecer la suya propia, que sea, Dios ya pagó la mitad, pero nosotros vamos a seguir hablando del diablo, del pecado y la muerte, porque está carne aquí, lo engañoso. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree, nada más. Gloria a Dios. Bendecidos. Iglesia, le hablo a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Ah? El que está allí en Colosenses 1:15, que dice que Él es la imagen del Dios invisible, ¿ah? Primogénito de toda la creación, porque todas las cosas en Él fueron creadas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, ¿ah? Sean visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados y potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Ah? Él es la cabeza, dice. Jesús dice que es la cabeza. Amén. Y que dice en 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible, que sea Dios. Amén. ¿Ah? Él es la imagen. Y dice que nosotros somos imagen Amén. de Él, pues, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Amén. Dice en 1:15 que Jesús es la imagen del Dios invisible, Él es Dios. Por eso que dice, Él es la cabeza, el cuerpo, el cual es la iglesia. Y de ahí dice, Él es el principio. ¿Cuál principio? El que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas y todo lo creado. Él es el principio, el verbo. ¿Ah? Gloria a Dios. Nuestro Dios. Amén. ¿Ah? El primogénito de entre los muertos, dice. Gloria a Dios. Para que en Él tengan todos, dice, para que en Él tengan todos, Bendito el Señor. ¿cómo dice hermana? Colosenses. Hermanos de primogénito. Para que en Él preeminencia, dice, para que en Él tenga la preeminencia, todo en Él. ¿Ah? Por cuanto orador Padre que es el habitante de toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, las reconcilió, la unió. Por eso nosotros estamos en el Espíritu, iglesia, pueblo de Dios, estamos dentro del reino. Por eso nos habla y nos enseña allí en Efesios 2:6, que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, porque Él unió los cielos con la tierra. ¿Ah? Por eso que dice allí aquí en Colosenses 1:13, que Él nos libró de las potestades de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado.
¿Dónde estamos nosotros? En el reino, pero en el Espíritu, junto a Él, porque el que se une a Cristo, un Espíritu con Él, dice. Amén. 1 Corintios 6:17, Gálatas 2:20, dice, con Cristo juntamente con Él estamos crucificados. Ya no vivo yo esta carne, mas Cristo vive en mí. Sí, Señor. ¿Ah? Dice, las que están en la tierra, como las que están en los cielos, dice. ¿Ah? Haciendo la paz mediante su sangre. Sí, Señor. ¿Ah? Bendito eres, Señor. Y nosotros, de su cruz, de su sangre, de su cruz. Y a vosotros también que éramos, dice, en otro tiempo. Dice que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente. ¿Cuándo? En la caída de Adán, pues. Bendito Dios. Ni que no podía tratar con la carne, porque dice que lo imposible que era para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice. Dice que éramos extraños enemigos en nuestra mente, dice. Amén. En nuestra mente, haciendo malas obras, dice. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, dice, por medio de su muerte, Gloria a Dios. para presentarnos, dice, santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Sin mancha, irreprensible, dice, que no hay nada que te pueda encontrar Él. No hay nada, ninguna maldad, no hay pecado, no hay nada malo, está intachable, iglesia. La iglesia de Cristo es sin mancha, sin arruga, porque Cristo cuando derramó su sangre allí en la cruz, dice que lo hizo irreprensibles, Bendito Dios. santos, sin mancha. Gloria a Dios. Pero nos quedaron nuestros atributos, pero Dios no los ve. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, se ve a sí mismo como un cuerpo puro, santo, sin mancha, porque Él derramó su sangre. ¿Ah? Él se ve a sí mismo. Y cuando Él se ve a sí mismo, estamos en Él, todos nosotros, en su cuerpo, porque somos una iglesia, un cuerpo. Y Gloria Él a a sí mismo se ve santo y sin mancha delante de Él. Por eso, iglesia, pueblo de Dios, Gloria a Dios. levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios. Salí por mí en medio de ella, dicen, para que no sean partícipes de sus pecados. Salí, pueblo mío, en medio de ella, dice. ¿Ah? Salí, iglesia, pueblo de Dios, de todas esas obras muertas. ¿Ah? De todas esas tradiciones. ¿Ah? De la letra, del judaísmo, de todo eso. Son obras muertas porque lo dijo en Hebreos 6:1. Por lo tanto, ya dejando los rudimentos, la doctrina de Cristo, vamos adelante, iglesia, a la perfección, dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, dice. Así que a todos los bendecidos, la gracia y la paz sobreabunden en cada uno de ustedes. ¿Ah? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual, estamos con todo, estamos completos. Ya no tengo yo que orar por mi hermana porque el espíritu que está en mí está en ella. Y esto hay que darle a entender a la iglesia. Y todas las cosas nos ayudan para bien, dice. Si estamos enfermos, estamos pasando algo, todo nos ayuda para bien, dice. Según el propósito a los que son llamados, dice. Dice, bendecido, la gracia y la paz sobreabunden en cada uno de ustedes. Buen día a todas las naciones. Amén.